El sobre era blanco, demasiado blanco para el escritorio de un banco. Tenía mis iniciales escritas a mano en el centro, con una caligrafía que reconocí de inmediato aunque hacía 3 años que no la veía. CRB Camila Ríos Valcárcel. La misma letra inclinada hacia la derecha, la misma presión firme sobre el papel, la misma forma redondeada de la R que Esteban siempre hacía cuando escribía mi nombre en las tarjetas de cumpleaños. Me quedé mirándolo sin tocarlo. El gerente del banco estaba de pie al otro lado de la mesa, con las manos entrelazadas, y la expresión de alguien que lleva demasiado tiempo preparando una conversación que no sabe cómo empezar. El sobre estaba sellado. Tenía una marca de cera color vino en el dorso. Y Esteban llevaba 3 años muerto. Lo supe antes de abrirlo. No sé cómo explicarlo de otra manera. El corazón lo sabe antes de que la cabeza tenga tiempo de organizar las preguntas. El estómago lo sabe antes de que los ojos terminen de leer. Toda mi sangre bajó de golpe. Me sujeté al borde de la silla con las 2 manos y miré al gerente a los ojos. Me dijeron que esperara, que había más cosas que entender. Yo respondí que abriera la puerta de la sala, que necesitaba aire, pero no me moví, porque no quería alejarme del sobre. Antes de contarte lo que había adentro, necesito que sepas quién soy y cómo llegué a ese banco en ese momento, porque esta historia no empieza con el sobre. Empieza 17 años antes, en una cocina pequeña con la pintura descascarada de las esquinas, con café malo y una factura de gas que no podíamos pagar. Me llamo Camila Ríos Valcárcel. Tengo 44 años. Vivo en Santiago de Compostela, en Galicia, en la misma casa donde viví con Esteban durante 20 años. Soy contable. No soy rica. No soy poderosa. No tengo apellidos que abran puertas ni contactos que devuelvan llamadas. Soy una mujer que aprendió a contar el dinero desde niña porque, en mi casa, el dinero era siempre demasiado escaso para dejar de contar. Antes de seguir necesito hacer una pausa. Se me acelera el corazón con solo acordarme de ese sobre. Si sigues ahí conmigo ahorita, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Y si ya es tarde donde estás, cuéntame eso también. Me gusta saber que no estoy sola con esta historia esta noche. Dale like si estás sintiendo lo que yo sentí. Y suscríbete si quieres saber lo que había en ese sobre, porque lo que te voy a contar cambia todo lo que creías entender hasta ahora. Hay una historia nueva aquí todos los días. Ahora déjame regresar, porque esto apenas empieza. Crecí en Lugo. Mi padre trabajaba en una conservera de mejillones y mi madre limpiaba casas 3 días a la semana. No éramos pobres en el sentido dramático de la palabra, pero el dinero en nuestra casa era una conversación constante. ¿Cuánto faltaba para fin de mes? ¿Cuánto costaba reparar la caldera? ¿Cuánto habría que esperar para cambiar los zapatos de los niños? Aprendí a sumar en las facturas de la luz mucho antes de aprenderlo en la escuela. Y aprendí que los números no mienten, que los números son lo más honesto que existe en este mundo, que si entiendes los números entiendes casi todo lo que importa. Esa certeza me salvó muchas veces. Y esa misma certeza fue la que me puso en ese banco, en esa sala, frente a ese sobre, el día que descubrí que 17 años de mi vida habían sido una pregunta que nadie me había dejado hacer. Conocí a Esteban cuando yo tenía 23 años y él tenía 30. Yo acababa de terminar la carrera de empresariales en Santiago y llevaba 6 meses trabajando en una gestoría pequeña del centro. Él entró un martes por la tarde a preguntar por unos trámites fiscales. Era alto, moreno, con el pelo ligeramente largo para lo que se usaba entonces, y tenía una manera de hablar muy tranquila que a mí me pareció desde el principio que era la señal de alguien que sabe quién es. No de alguien prepotente, de alguien en paz. Eso me gustó más que cualquier otra cosa. Salimos 3 veces antes de que él me hablara de la deuda. La tercera vez fue un sábado en la tarde, paseando por la orilla del río Sar, y recuerdo que se detuvo, miró el agua un momento, y luego me miró a mí, y dijo que había algo que necesitaba contarme antes de que las cosas siguieran adelante entre nosotros. Me dijo que cuando tenía 24 años había pasado por un periodo muy difícil. No me dio detalles, no entonces,
Solo dijo que había tomado decisiones que le habían costado cara, que había personas que le habían ayudado cuando no tenía nada, y que existía un compromiso económico pendiente que él honraría hasta pagarlo por completo. Me dijo que el monto era considerable, que tardaría años en cerrarlo, y que quería que yo lo supiera antes de que me enamorara de él. Yo me enamoré esa misma tarde, no por el dinero ni a pesar del dinero. Me enamoré de que me lo dijera, de que creyera que yo merecía saberlo, de que la honestidad le importara más que la impresión que pudiera causar. Nos casamos 18 meses después, y el 5 del mes siguiente a nuestra boda, hice la primera transferencia. $1,300 cada mes, durante 17 años. Si te pones a contar, y yo lo he contado muchas veces, son 204 transferencias. 204 veces que moví dinero de nuestra cuenta a una cuenta que nunca tuve razón para cuestionar porque Esteban era un hombre honesto. Y yo era una mujer que confiaba en él. La cuenta pertenecía, según el documento que me había entregado el abogado de Esteban antes de casarnos, a un acreedor externo gestionado por una firma en Madrid. El nombre de la firma era Gestoría Alcántara e Hijos. El número de la cuenta era un IBAN español perfectamente corriente. Yo lo verifiqué el primer mes, como hago con todo. Existía. Era real. El dinero llegaba. Esteban nunca hablaba de ello. No era un tema que sacara a la mesa. Si yo preguntaba cuánto faltaba, me decía que todavía era mucho, que prefería no pensar en eso, y cambiaba de conversación. Yo respetaba eso. Pensaba que era vergüenza. La vergüenza honesta de alguien que cargó con algo pesado durante demasiado tiempo. Lo que nunca pensé fue que el silencio no fuera vergüenza, que el silencio fuera protección. Nuestra vida no fue una vida de lujos, pero fue una vida buena. Vivíamos en el piso de Santiago que habíamos comprado con un crédito del Banco Santander y que terminamos de pagar hace 4 años. Esteban trabajaba como arquitecto técnico para una empresa de obras municipales. Yo llevaba la contabilidad de 3 pequeñas empresas locales. Nuestros ingresos juntos eran suficientes, pero ajustados. Los $1,300 de cada mes eran una sangría real. Significaban no cambiar el coche cuando ya tocaba, no hacer la reforma del baño que llevábamos posponiendo, no ir de vacaciones más de una semana al año y hacerlo siempre a sitios que no costaran mucho. Significaban que yo compraba mi ropa en las rebajas y que los regalos de cumpleaños eran siempre pensados 2 veces antes de comprarlos. Nunca me quejé. Lo digo sin heroísmo. Simplemente no me quejé porque era una decisión que yo había tomado con los ojos abiertos y porque creía que era la decisión correcta. Esteban era un buen hombre. Era un padre presente para nuestra hija Noa, que nació al 3er año de matrimonio. Era un marido considerado, que llegaba a casa antes que yo cuando podía para tener la cena lista, que me preguntaba cómo había ido el día y escuchaba de verdad, que me dejaba notas pequeñas en el espejo del baño cuando yo estaba agotada, y él quería que supiera que me veía. Yo amaba a ese hombre con la certeza tranquila de quien sabe que ha elegido bien. Cuando murió, en el mes de febrero de hace 3 años, de una embolia cerebral que lo tumbó en la mitad de una reunión de obra y no le dio tiempo a decir nada, el mundo se detuvo. No de manera dramática, de la manera peor, que es la manera callada. Todo siguió funcionando a mi alrededor, mientras yo me quedé dentro de mí misma, mirando hacia afuera por una ventana que nadie más podía ver. Seguí pagando. Por supuesto que seguí pagando. Esteban había muerto, pero el compromiso era suyo, y yo era su esposa. Seguí pagando los meses siguientes, luego el año siguiente, y el año que vino después. Porque así lo habría querido él. Porque así se honra a un hombre bueno. Y porque todavía me quedaban muchos meses por contar. El 17º año llegué a la cifra redonda. Calculé que con los pagos acumulados desde el principio del matrimonio y los 3 años que había seguido yo sola, ya debería quedar muy poco. Quería el comprobante de quitación. Quería un papel que dijera que la deuda estaba cerrada. Quería poder guardar ese papel en algún cajón y no tener que volver a pensar nunca más en cuentas ajenas. Entré al banco un miércoles por la mañana. Era el banco donde teníamos nuestra cuenta principal.
el BBVA del centro de Santiago, a 2 calles de la catedral. Pedí en caja que me ayudaran a tramitar un comprobante de transferencias recurrentes para uso privado. La chica del mostrador, una mujer joven que llevaba pendientes de aro grandes y que me atendió con esa amabilidad un poco mecánica de quien lleva todo el día haciendo lo mismo, tardó más de lo normal. Vi que llamaba a alguien por el teléfono interno. Vi que esperaba. Vi que venía otra persona del fondo. Me pidieron que esperara en una sala lateral. La sala tenía una mesa de roble y 4 sillas y un cuadro de un paisaje marino que no le decía nada a nadie. Me ofrecieron agua. Rechacé el agua. El gerente entró 5 minutos después con una carpeta cerrada bajo el brazo y el sobre blanco en la mano. Me dijo buenos días. Me preguntó si era yo Camila Ríos Valcárcel, titular de la cuenta terminada en 8643. Dije que sí. Me preguntó si era la viuda de Esteban Montiel Suazo. Dije que sí. Puso el sobre la mesa y dijo que había instrucciones de entregármelo en persona cuando yo llegara a solicitar el comprobante de cierre. Dijo que ese momento era ese momento. Miré el sobre. Vi mi nombre. Vi la cera color vino. Y supe, antes de tocarlo, que Esteban nunca había querido que yo solamente pagara. Esteban había querido que yo llegara hasta aquí. Lo tomé con las 2 manos. Pesaba más de lo que debería pesar un papel. Miré al gerente y le pregunté si él sabía lo que había adentro. Me dijo que no. Me dijo que la instrucción era entregármelo sin abrirlo y que a partir de ahí era asunto mío. Me preguntó si quería que me dejara sola. Le dije que sí. Rompí el sello de cera con cuidado. No quería romper el papel. No sé por qué, pero no quería romper ese papel. Doblé el sobre con cuidado y lo puse sobre la mesa, antes de desdoblar las hojas que había adentro. Eran 4 hojas. Las 3 primeras eran documentos con membretes que no reconocí de inmediato. La 4ª era una carta manuscrita con la letra de Esteban. Empecé por la carta. Decía: Camila, si estás leyendo esto es porque llegaste hasta el final. Sabía que lo harías. Siempre lo supe. Lo que vas a encontrar en los 3 documentos que acompañan esta carta va a asustarte antes de que lo entiendas. Quiero que leas todo antes de hablar con alguien. Quiero que me conozcas mejor antes de tomar ninguna decisión. Y quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice pensando en ti y en Noah. Siempre. Sin excepción. Te quiero, Esteban. 4 líneas. 4 líneas escritas por un hombre muerto, que conocía el futuro lo suficiente para dejar indicaciones para cuando llegara. Levanté los ojos del papel y miré el cuadro del paisaje marino. El mar pintado era tranquilo. Uno de esos mares que no existen en la realidad, solo en la imaginación de alguien que quiere que todo esté en calma. Tomé los 3 documentos y los leí uno por uno. El primero era un extracto de un fondo patrimonial privado constituido en Madrid en el año 1993. El nombre del fondo era Fondo Montiel Alcántara de Gestión Patrimonial. El patrimonio actualizado al último ejercicio fiscal era de $148.432.000. Leí el número 3 veces. $148.432.000. Lo leí en voz alta, muy bajo, para ver si sonaba diferente dicho con palabras. No sonaba diferente. Seguía siendo el mismo número imposible. El segundo documento era una lista de beneficiarios del fondo. Había 4 nombres. El primero era el mío, el segundo era el de Esteban, con una nota al margen que indicaba que su participación había pasado automáticamente a su cónyuge sobreviviente en el momento del fallecimiento. Los otros 2 nombres eran personas que yo nunca había oído mencionar en 20 años de matrimonio. El tercero era un requerimiento notarial para que los 4 beneficiarios se presentaran en la Notaría Alcántara de Madrid en un plazo máximo de 90 días para tomar decisiones sobre el fondo. El plazo empezaba ese día. Llamé al gerente. Cuando entró le puse los documentos sobre la mesa y le pregunté si había algo más que yo debiera saber. Me miró un momento y luego dijo que sí, que había una cosa más.
que la cuenta a la que yo había estado enviando $1,300 cada mes durante 17 años no era una cuenta de crédito de ningún tipo. Era la cuenta de aportaciones periódicas del fondo, que yo no había estado pagando una deuda, que yo había estado construyendo una fortuna. Me quedé sentada. El gerente esperó. Afuera, en el banco, la gente hacía su vida. Alguien pagaba una hipoteca. Alguien cambiaba divisas. Alguien abría una cuenta para un hijo recién nacido. Y yo estaba sentada en esa sala pequeña con un cuadro de mar tranquilo descubriendo que los 17 años que creí haber perdido eran en realidad los 17 años más importantes de mi vida. Tomé los documentos, los doblé con cuidado, los guardé en mi bolso, le di las gracias al gerente y salí a la calle. Era un miércoles normal en Santiago de Compostela. Los peregrinos cruzaban la plaza del Obradoiro. Las gaviotas volaban bajo. Había un olor a lluvia reciente y a pan de una panadería que había abierto en la calle de los Toldos Verdes. Todo estaba en su sitio. Todo era exactamente igual que siempre. Y yo era una persona completamente diferente a la que había entrado al banco 2 horas antes. Caminé hasta el banco de piedra frente a la fuente de los caños y me senté. Saqué la carta de Esteban del bolso. La leí otra vez. Lo que vas a encontrar en los 3 documentos que acompañan esta carta va a asustarte antes de que lo entiendas. Tenía razón. Me asustaba. Me asustaba profundamente. Pero también sentí algo más. Algo que tardé un rato en identificar. Era una especie de reconocimiento. Como cuando una pieza de rompecabezas que llevas años buscando aparece de debajo del sofá y encaja a la primera. Todas esas veces que Esteban había salido a hacer llamadas al patio. Todas esas veces que había recibido una carta y la había guardado antes de que yo pudiera verla. Todas esas veces que yo había preguntado cuánto faltaba y él había dicho que mucho, que era mejor no pensar en eso. No eran secretos de mentira, eran secretos de protección. Pero eso no explicaba los otros 2 nombres en la lista. Eso no explicaba quiénes eran esas 2 personas que nunca mencionó. Y eso no explicaba, todavía, por qué el fondo existía. ¿Por qué se había creado? ¿Por qué 4 personas estaban vinculadas a él? ¿Por qué el silencio había durado 30 años? Guardé la carta. Saqué el teléfono. Llamé a mi hija Noa, que vive en Vigo, y que no sabe nada de esto todavía. Saltó el buzón. Le dejé un mensaje. Solo dije que necesitaba verla pronto, que estaba bien, que no se preocupara. Luego llamé a la notaría Alcántara de Madrid, y una voz de hombre muy tranquila al otro lado del teléfono me dijo que llevaban esperando mi llamada desde hace 3 años. Esa noche no dormí. No por angustia, aunque angustia también había. No dormí porque mi cabeza no podía parar de ordenar los datos, de construir líneas de tiempo, de buscar el hilo que conectara todo lo que sabía con todo lo que acababa de descubrir. Soy contable. Eso es lo que hacemos las contables cuando el mundo no cuadra. Buscamos el asiento que falta. El fondo se había constituido en el año 1993. Esteban tenía 24 años en esa fecha. Era el año del que me había hablado a orillas del río Sar. Ese período difícil, esas decisiones que le habían costado cara. Pero hay una enorme diferencia entre decir que pasé por un período difícil y no decir que en ese período difícil estuve vinculado a un fondo patrimonial que hoy vale $148 millones. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo y empecé a escribir lo que sabía. Nombre del fondo. Fondo Montiel Alcántara de Gestión Patrimonial. Año de constitución. 1993. Apellido Montiel. Apellido paterno de Esteban. Apellido Alcántara. El mismo apellido de la gestoría a la que yo había estado enviando dinero durante 17 años. Beneficiarios. Yo, Esteban ya fallecido, y 2 personas cuyos nombres eran Rodrigo Alcántara Vega y Marisol Montiel Serrano. Me detuve en el último nombre. Montiel Serrano. Esteban Montiel Zuazo. El apellido paterno era el mismo. Eso podía ser una coincidencia en un país donde los apellidos se repiten, pero el fondo llevaba ese apellido en el nombre,
Y la chica, porque el nombre era de mujer, tenía una fecha de nacimiento de 1971. Era 2 años mayor que Esteban. ¿Una hermana? Esteban me había dicho que era hijo único. Me lo había dicho más de una vez, en contextos distintos, sin razón aparente para mentir. Cuando murió su madre, 3 años antes de que él muriera, yo estuve en el velorio y no vi a nadie que se presentara como hermano ni hermana. Cuando murió su padre, 20 años atrás, lo mismo. Solo Esteban. Solo yo con él. Solo el vacío que deja una familia que se acaba. Pero ahí estaba ese nombre. Marisol Montiel Serrano. Con fecha de nacimiento, con número de identificación, con participación en un fondo que llevaba el apellido de mi marido. Y Rodrigo Alcántara Vega. El otro beneficiario. El apellido de la gestoría. El apellido de la cuenta. El apellido que yo había tecleado 204 veces en el campo de beneficiario de las transferencias. Todo este tiempo yo había pensado que pagaba a alguien llamado Alcántara. Y resultaba que Alcántara era uno de los 4 propietarios del dinero que yo estaba poniendo ahí. Serví café aunque eran las 3 de la madrugada. Tenía que pensar y necesitaba tener las manos ocupadas. Me acordé de mi madre, que hacía lo mismo cuando había un problema que no se iba solo. Decía que el café no resuelve nada, pero que da algo que hacer mientras piensas. Había un detalle que me perturbaba por encima de todos los demás. La voz del hombre de la notaría, cuando llamé esa tarde, había dicho que llevaban esperando mi llamada desde hace 3 años. 3 años, exactamente desde la muerte de Esteban, lo cual significaba que Esteban había dejado instrucciones antes de morir, que había preparado el sobre, que había coordinado todo con la notaría y que sabía que yo llamaría ese día específico porque era el día en que la deuda debía estar terminada. Había calculado cuántos meses quedaban. Había sabido cuándo llegaría yo al banco a pedir el comprobante de cierre. Me había conocido mejor de lo que yo creía conocerle a él. Y eso me rompió el corazón de una manera que no esperaba. No de rabia, de algo más complicado. De amor y de duelo mezclados con una confusión que todavía no encontraba forma. Si sigues ahí conmigo en este punto de la historia, quiero que sepas que lo que te voy a contar ahora fue lo más difícil de procesar. No el dinero, no los nombres desconocidos. Lo más difícil fue entender que había vivido 20 años al lado de un hombre que me amaba y al mismo tiempo cargaba con algo tan grande que nunca encontró la manera de compartirlo conmigo del todo. Dime en los comentarios si tú hubieras querido saber. ¿Querrías que la persona que amas te contara todo, aunque todo fuera complicado y oscuro? Déjame tu opinión. Dale like si esta historia te está llegando. Y suscríbete porque lo que viene en el siguiente bloque te va a cambiar la perspectiva de todo. Hay una historia nueva aquí cada día y te prometo que ninguna acaba donde crees. Llamé a la notaría al día siguiente, a primera hora. El mismo hombre de voz tranquila me atendió. Se presentó como Gonzalo Alcántara Fuentes. Le pregunté si era pariente de Rodrigo Alcántara Vega. Hizo una pausa breve antes de contestar. Me dijo que era su padre, que él había sido el abogado de confianza de todas las personas vinculadas al fondo desde el principio, que conocía la historia completa, que le alegraría explicármela cuando me reuniera con los 4 beneficiarios en Madrid. Le dije que no iba a ningún sitio sin entender antes qué era exactamente ese fondo y por qué mi marido nunca me lo había contado. Otra pausa. Luego dijo algo que no olvidaré, que Esteban le había pedido específicamente que me dejara descubrirlo a mi ritmo, que no me diera más información de la que ya tenía hasta que yo misma pidiera más, que Esteban creía que yo lo entendería mejor si llegaba a ello sola. Colgué el teléfono. Me fui a buscar la caja de cartón que guardaba en el altillo, donde metí todos los documentos de Esteban después de que murió. Los estados de cuenta, las escrituras, los contratos laborales, las pólizas de seguro, todo lo que había ordenado con cuidado esa semana de duelo en la que uno no sabe qué hacer con los papeles de alguien que ya no está. Pasé 4 horas revisándolos. No encontré nada que hablara del fondo directamente. Pero encontré 3 cosas que de golpe adquirieron un significado distinto. Lo primero fue una carta de una notaría de Madrid del año 2006, que yo había dado por hecho que era un trámite burocrático cualquiera, y que ahora, releída,
Era claramente una notificación de actualización de los datos del fondo. Estaba escrita en un lenguaje muy técnico, y yo en ese momento, cuando llegó, estaba ocupada con la contabilidad de fin de año de un cliente y la había archivado sin leer. Lo segundo fue un extracto bancario del año 2012 que mostraba una transferencia entrante de 50.000 euros desde una cuenta que yo no reconocía. Esteban me había dicho entonces que era el cobro de un trabajo de asesoría técnica que le había encargado una empresa de Valencia. Yo no había tenido razón para dudar. Ahora me preguntaba si ese dinero tenía otro origen. Lo tercero fue algo que me detuvo más que todo lo demás. En la agenda de cuero negro que Esteban usaba para apuntar citas y teléfonos, en la página de la letra M, encontré escrito a lápiz, con su letra, Marisol, cumple en marzo, no olvidar. Sin apellido, sin teléfono, sin más explicación. Solo eso. Marisol. La misma Marisol Montiel Serrano que aparecía en los documentos del fondo. Esteban la recordaba lo suficiente como para apuntarla en su agenda personal, y sin embargo nunca me habló de ella. Llamé a Noa esa tarde. Le pedí que viniera a Santiago el fin de semana. Cuando llegó y la vi bajar del coche con su manera de moverse que es tan parecida a la de su padre, con esa calma que los dos tenían y que yo nunca he tenido, sentí que necesitaba decirle algo sin saber bien qué. Le hice café. Le puse el sobre encima de la mesa. Le dije que había ido al banco a pedir un comprobante y que había encontrado esto. Noa tiene 27 años. Estudió Derecho. Trabaja en un despacho de Vigo. Es más fría que yo ante las crisis, lo cual es un bien, y más impulsiva cuando la tocan en lo afectivo, lo cual puede ser un peligro. Leyó todos los documentos. Leyó la carta de su padre. Levantó los ojos y me preguntó cómo me encontraba. Le dije que todavía no lo sabía. Me dijo que había que ir a Madrid, que ella me acompañaría. Le dije que antes de ir a Madrid quería entender qué era ese fondo y por qué existía. Quería saber a qué íbamos. Pasamos el sábado y el domingo buscando en todos los registros públicos que había accesibles en Internet. El registro mercantil, el registro de la propiedad, los boletines oficiales. Lo que encontramos fue que el Fondo Montiel Alcántara de Gestión Patrimonial era una entidad legalmente constituida, con número de identificación fiscal, con auditorías anuales presentadas en los plazos correspondientes y con un historial de gestión impecable desde su constitución. No había irregularidades fiscales registradas. No había litigios abiertos. Era, en todos los sentidos formales, un fondo perfectamente legal y perfectamente administrado. Lo cual hacía más extraña todavía la pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué lo habían creado? ¿Qué habían hecho 4 personas en el año 1993 que requería construir un mecanismo financiero de esa magnitud y mantenerlo en silencio durante 30 años? Noa encontró algo más. Rastreando el apellido Alcántara en combinación con el apellido Montiel en hemerotecas digitales, dio con un artículo de un periódico regional de La Rioja publicado en el año 1994. El artículo hablaba del fallecimiento de un empresario llamado Fernando Montiel Alcántara en un accidente de tráfico en la carretera de Logroño. El hombre tenía 48 años. Dejaba viuda e hijos sin especificar cuántos. La empresa que dirigía, una constructora de tamaño mediano, había cerrado ese mismo año por problemas derivados del fallecimiento del propietario. Fernando Montiel Alcántara. Montiel. Alcántara. Los 2 apellidos del fondo, juntos, en una sola persona. Le pregunté a Noa si creía que podía haber alguna relación familiar entre ese hombre y Esteban. Me dijo que el apellido Montiel era el paterno de Esteban, lo cual significaba que venía del padre de Esteban, cuyo nombre era Ramón Montiel García. Si Fernando Montiel Alcántara era pariente de Ramón Montiel, podía ser que fueran hermanos, primos, o cualquier otra relación en línea colateral. Pero eso no explicaba el apellido Alcántara. El Alcántara del fondo. El Alcántara del abogado. El Alcántara de Rodrigo, el 4º beneficiario. A menos que...
a menos que Fernando Montiel Alcántara fuera el punto de unión entre las dos familias. A menos que lo que había ocurrido en 1993 tuviera que ver con su muerte, con lo que dejó, con lo que rompió, con lo que 4 personas jóvenes, con 20 y tantos años, decidieron guardar en silencio y preservar en un fondo durante 3 décadas. El lunes por la mañana, llamé de nuevo a Gonzalo Alcántara a la notaría. Le dije que había encontrado información sobre Fernando Montiel Alcántara. Le dije que necesitaba saber si estaba en el camino correcto. Le dije que no me importaba si Esteban quería que lo descubriera a mi ritmo, que ya lo había descubierto. Esta vez la pausa fue más larga. Luego me dijo: «Señora Ríos, Fernando Montiel Alcántara era el padre de Esteban, no su tío, no su primo, su padre». Me quedé en silencio. El padre de Esteban se llamaba Ramón Montiel García. Yo lo conocí. Fui a su entierro. Esteban lloró ese día como pocas veces le vi llorar. Le dije eso al notario, y el notario me dijo: «Ese es el secreto que Esteban nunca pudo contarle, señora Ríos, que Ramón Montiel no era su padre biológico, que su padre biológico era Fernando Montiel Alcántara, y que Fernando murió sin saber que Esteban era su hijo». Colgué el teléfono con cuidado. Puse las manos sobre la mesa. Noa me estaba mirando desde el otro lado. Le dije: «Tu padre tenía una historia que no sabíamos». Ella asintió despacio y preguntó: «¿Cuánto más hay?» Había mucho más. Esa tarde llamó a mi número un teléfono que no reconocí. Una voz de mujer, mayor que yo, con acento de La Rioja o de Navarra, preguntó si era Camila Ríos. Dije que sí. Dijo que se llamaba Marisol Montiel Serrano y que había recibido notificación de la notaría de que yo había solicitado información sobre el fondo. Le dije que la estaba esperando aunque no lo sabía. Silencio breve. Luego dijo: «Camila, yo soy hermana de Esteban, hermanastra, para ser exactos. Fernando Montiel. Alcántara era mi padre también. Pero yo sí lo supe. Yo crecí con eso». La voz no era hostil, era cansada, del tipo de cansancio que da cargar con algo durante demasiado tiempo. Le pregunté si podíamos vernos. Me dijo que llevaba 30 años esperando que alguien de la familia de Esteban se lo preguntara. Quedamos en Madrid, 2 semanas más tarde, en la notaría de Gonzalo Alcántara, donde se reunirían también Rodrigo Alcántara Vega, y donde alguien, por fin, iba a contar la historia completa. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. No por el dinero, que seguía siendo un número imposible que mi cabeza todavía no había terminado de procesar, sino porque cada día que pasaba me daba cuenta de algo más. Una inconsistencia pequeña que antes no era inconsistencia y ahora lo era. Un detalle que encajaba en el cuadro nuevo y no en el viejo. Revisé las fotos de nuestros 20 años juntos. Las fotos físicas. Las que guardamos en álbumes porque antes eso era lo que hacía la gente. Las fiestas de cumpleaños, las vacaciones, las navidades. Busqué alguna cara que no reconociera. Busqué a Marisol. No la encontré. Esteban la había mantenido completamente fuera de nuestra vida. Y al mismo tiempo la había apuntado en su agenda. No olvidar. El cumpleaños en marzo. La recordaba. La recordaba a ella, pero no me la mostraba a mí. Noa me preguntó una noche si estaba enfadada con su padre. Le dije que no sabía todavía, que primero quería entender, que el enfado, si llegaba, llegaría cuando tuviera la historia completa. Ella asintió. Me dijo que pensaba lo mismo. Es hija de su padre. Esa misma calma, esa misma manera de esperar. El día antes del viaje a Madrid, no pude dormir de nuevo. Fui a la cocina a las 4 de la mañana, serví agua fría, me senté en mi silla de siempre. Saqué la carta de Esteban del cajón donde la había guardado y la leí una vez más. Todo lo que hice, lo hice pensando en ti y en Noa. Siempre. Sin excepción. Lo creía. Lo seguía creyendo. Pero creerlo y entenderlo son 2 cosas distintas. Y yo aún no lo entendía del todo. Al día siguiente cogimos el tren a Madrid.
Noa llevaba su maletín de abogada. Yo llevaba los documentos en una carpeta y la carta de Esteban en el bolso, junto a mi billetera y mis llaves. El tren salía a las 7 de la mañana. La Galicia todavía estaba oscura cuando cruzamos por los túneles de la sierra. Noa durmió. Yo miré el paisaje que iba aclarándose poco a poco, los pinos y las piedras, y los ríos pequeños, y los pueblos con sus iglesias antiguas. Todo pasando a 180 kilómetros por hora mientras yo iba hacia una reunión con 3 personas que conocían partes de la historia de mi marido, que yo nunca supe. En Zamora ya era de día. El sol entraba oblicuo por la ventana y me daba en la cara. Cerré los ojos un momento. Me acordé de la primera vez que Esteban me habló de la deuda. Me acordé de que me pareció valiente. Me acordé de que esa valentía fue lo que me enamoró. Me pregunté si hubiera seguido enamorándome de él, si me hubiera dicho la verdad completa ese día a orillas del río. Si hubiera dicho, tengo una hermana que no existe para mi familia. Tengo un padre biológico que murió sin saber que era mi padre. Tengo un dinero que no puedo explicarte todavía. Me pregunté si yo habría podido cargar con todo eso desde el principio, o si lo que Esteban había hecho, protegerme de la historia hasta que llegara el momento de entenderla, era en realidad un acto de amor y no de ocultamiento. Seguía sin saberlo cuando el tren entró en Atocha, pero estaba a punto de saberlo. La notaría de Gonzalo Alcántara estaba en el barrio de Salamanca, en un edificio de principios del siglo XX, con portal de mármol y ascensor con reja metálica. Subimos al 4º piso. La recepcionista nos hizo pasar a una sala grande con una mesa larga y sillas de cuero verde, y una ventana que daba a un patio interior con un naranjo que no tenía naranjas todavía. Rodrigo Alcántara Vega ya estaba sentado cuando llegamos. Era un hombre de unos 55 años, delgado, con gafas de montura fina y una expresión que era difícil de leer. Nos saludó con la cabeza. No se levantó. Marisol Montiel Serrano llegó 10 minutos después. Era una mujer de 53 años, con el pelo gris recogido, con los ojos de color avellana que reconocí aunque nunca los hubiera visto, porque eran exactamente los ojos de Esteban. Me miró un momento antes de saludarme y vi en esa mirada toda la historia que todavía no me habían contado. Gonzalo Alcántara Fuentes entró el último. Era un hombre de 70 años, con las manos grandes de alguien que ha pasado décadas firmando documentos importantes, y con la voz tranquila del hombre del teléfono. Cerró la puerta. Se sentó a la cabecera de la mesa. Nos miró a los 4 uno por uno. Dijo, «Bien. Ya están todos. Ha costado 30 años, pero ya están todos. Voy a contarles lo que pasó en el año 1993. Y cuando termine, tendrán que decidir juntos qué hacer con lo que queda». Yo puse las manos sobre la mesa. Noa sacó un bloc de notas. Rodrigo cruzó los brazos. Marisol miró hacia el naranjo del patio. Y Gonzalo Alcántara empezó a hablar. Gonzalo Alcántara habló durante 2 horas sin interrupciones. Empezó por el principio, que era antes de que ninguno de los 4 que estábamos en esa sala hubiera nacido. Empezó por 2 familias de La Rioja que se conocían desde los años 40. Los Montiel, que eran agricultores del Valle del Ebro, que fueron haciéndose constructores a medida que la posguerra fue dejando paso al desarrollismo y las ciudades necesitaban bloques de pisos. Y los Alcántara, que eran notarios y abogados desde 3 generaciones atrás, que habían gestionado los papeles de los Montiel desde siempre, que compartían con ellos bautizos y comuniones, y cenas de fin de año, y ese tipo de amistad antigua que en los pueblos pequeños se llama compadrazgo, aunque nadie haya firmado nada. Fernando Montiel Alcántara era el resultado de esa historia. Hijo de un Montiel y nieto de una Alcántara por parte de madre, llevaba los 2 apellidos como quien lleva el peso de 2 familias en los hombros. Había heredado la constructora de su padre a los 22 años, cuando el padre murió de un infarto fulminante, y la había hecho crecer durante 2 décadas hasta convertirla en una empresa seria con obras en toda La Rioja y contratos municipales en Logroño y Calahorra. Era un hombre respetado, un hombre serio, un hombre casado desde los 26 años con Dolores Serrano Jiménez, que era maestra de primaria y que era la madre de Marisol. Marisol escuchaba esto desde su silla,
mirando hacia el naranjo del patio, y yo veía en la tensión de su mandíbula que esta parte de la historia le costaba escucharla aunque la conociera de memoria. Fernando y Dolores tuvieron a Marisol en el año 1971. Fue una hija única durante 10 años, una niña querida en una casa estable, con un padre que llegaba a cenar todos los días y una madre que le enseñaba a leer antes de que empezara el colegio. Lo que nadie en esa casa sabía, lo que Dolores no supo hasta mucho después, era que Fernando tenía desde hacía años una relación paralela con una mujer de Logroño. Una relación que no era un capricho. Era algo que había durado casi una década. Una historia que él no sabía cómo cerrar ni cómo confesar. Gonzalo hizo una pausa aquí. Miró a Marisol. Ella asintió despacio. Le estaba diciendo que podía seguir. La mujer se llamaba Carmen Suazo Hernández. Era dependienta en una librería del centro de Logroño. Tenía 29 años cuando Fernando la conoció. Era inteligente, discreta, y según decía Gonzalo con el cuidado de alguien que elige cada palabra, completamente enamorada de un hombre que no podía darle lo que ella merecía. En el año 1981, Carmen quedó embarazada. Fernando no lo supo hasta 3 meses después. Cuando lo supo, tomó una decisión que era cobarde y generosa al mismo tiempo, que es la manera en que los cobardes se cuentan sus propias historias. Le dio a Carmen dinero suficiente para vivir con comodidad. Le prometió que el niño no tendría nada que faltarle, y le pidió que nunca lo dijera, que el niño llevara el apellido Zuazo y creciera como hijo de una madre sola. El niño nació en julio de 1981. Se llamó Esteban. Me detuve a respirar cuando Gonzalo dijo esto. Noa dejó de escribir y me puso la mano en el brazo un momento. Rodrigo no se movió. Esteban creció en Logroño con su madre Carmen y con el apellido Suazo como primer apellido. Pero cuando tenía 4 años, su madre conoció a un hombre llamado Ramón Montiel García, que era primo segundo de Fernando, y que no sabía nada de la historia, que se enamoró de Carmen y que se casó con ella, y que reconoció legalmente a Esteban como hijo suyo. Así fue como Esteban terminó siendo Esteban Montiel Suazo, con el apellido Montiel sin saber por qué ese apellido le correspondía de 2 maneras distintas. Carmen murió cuando Esteban tenía 18 años. No le contó nada antes de morir. O no tuvo tiempo, o no encontró las palabras. Ramón tampoco sabía nada porque nunca hubo nada que saber desde su perspectiva. Esteban creció siendo el hijo de Ramón. Un buen hombre, me consta, porque yo lo conocí. Un hombre trabajador y tranquilo que quiso a ese niño como si fuera sangre de su sangre. Y en todos los sentidos que importan en la vida cotidiana, lo era. La historia podría haber terminado ahí. Un secreto enterrado con la madre que lo guardó. Un hombre que nunca supo quién era su padre biológico. Un padre biológico que murió en un accidente en el año 1994, sin saber que tenía un hijo en Logroño. Pero no terminó ahí, porque Marisol lo sabía. Todos los ojos de la sala fueron hacia ella. Ella finalmente apartó la vista del naranjo y nos miró. Dijo que lo había sabido desde los 16 años, que su madre Dolores le había contado la verdad sobre Carmen Suazo y sobre el niño en un momento de derrumbe que había tenido cuando Fernando ingresó en el hospital por primera vez con problemas cardíacos, que Dolores no lo contaba como una confesión, sino como un desahogo, como alguien que lleva años cargando algo y necesita ponerlo sobre la mesa, aunque sea un momento. Necesito que hagamos una pausa aquí, porque lo que Marisol nos contó ese día en Madrid me detuvo de una manera que no esperaba. Y antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Estás ahí todavía? ¿Sigues conmigo? Si es así, te lo agradezco de verdad. Esta historia me pesa a mí también. Solo de recordarla se me aprieta algo en el pecho. Dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. ¿Qué hora es donde estás? Si estás sola o acompañada mientras escuchas esto. Esas cosas me importan. Y si esta historia te está llegando, dale like, que eso me dice que siga. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Hay una historia nueva aquí cada día. Ahora déjame contarte lo que dijo Marisol, porque es la pieza que cambia todo. Marisol tenía 16 años cuando supo que tenía un hermano en algún lugar de Logroño.
Un hermano que no sabía que era su hermano. Un hermano que llevaba su mismo apellido paterno sin entender por qué. Pasó 2 años buscándolo antes de encontrarlo. No era fácil en los años 80, sin internet, sin registros digitales, con solo un nombre y una ciudad. Pero Marisol era hija de una maestra y de un constructor, y había heredado de los dos la terquedad de quien no suelta lo que persigue. Lo encontró cuando ella tenía 18 años, y él tenía 16. Fue a la escuela donde estudiaba. Se plantó en la puerta de salida un martes por la tarde. Lo reconoció en cuanto lo vio salir. Dijo, porque tenía la frente de su padre y la manera de caminar de los Montiel, esa zancada larga que ella misma tenía y que su madre siempre decía que era cosa de familia. Le habló. Le dijo que se llamaba Marisol Montiel y que creía que eran parientes. Esteban, que tenía 16 años y ningún motivo para sospechar nada, le dijo que no conocía a ninguna Marisol Montiel en su familia. Marisol le dijo que lo sabía, que por eso estaba ahí. No le contó todo ese día. Se vieron varias veces a lo largo de los meses siguientes. Fueron construyendo una relación extraña, una amistad que era más que una amistad, pero que no tenía nombre todavía porque el nombre verdadero era demasiado complicado para decirlo de golpe. Marisol le fue dando piezas, poco a poco, del modo en que se le da a alguien una verdad que puede destrozarlo. Cuando Esteban tenía 18 años, Marisol le contó quién era su padre biológico. Gonzalo hizo otra pausa aquí. Rodrigo se removió en su silla por primera vez. Noa seguía con el bolígrafo en la mano, pero no escribía. Esteban no reaccionó como Marisol esperaba. No lloró. No se enfadó. Se quedó muy quieto durante un rato largo y luego le preguntó a Marisol si su padre, Fernando, lo sabía. Marisol le dijo que no, que su madre había guardado el secreto de Carmen, que Fernando había muerto sin saberlo. Esteban le preguntó si ella quería que se supiera. Marisol dijo que no lo sabía, que llevaba 2 años cargando con ello y que no sabía qué era lo correcto. Estuvieron callados un rato largo, y entonces Esteban dijo algo que Marisol nos repitió ese día en Madrid, con una voz que no era exactamente triste, sino exactamente honesta. Dijo que si Fernando no lo sabía en vida, no había razón para contarlo después de muerto, que lo que importaba era lo que hacían ellos dos con esa verdad, y que lo que él quería hacer era conocerla a ella, ser su hermano aunque nadie más lo supiera. Marisol dijo que sí, y así empezó una hermandad en secreto que duró 30 años. Se vieron regularmente durante toda su juventud y su vida adulta. Llamadas de teléfono, visitas cuando podían, cartas, el cumpleaños de Marisol en marzo, que Esteban apuntaba en su agenda para no olvidar. Una relación real, completa, nutrida, que ninguno de los dos mostraba al mundo porque el mundo no podía entenderla sin la historia detrás. Rodrigo Alcántara entró en la historia varios años después. Era el hijo de Gonzalo, el notario de confianza de Fernando. Había crecido sabiendo que los Montiel eran la familia más importante del despacho de su padre. Cuando tenía 22 años, trabajando ya con su padre como abogado junior, encontró por accidente en los archivos del despacho una carta que Fernando había escrito años antes, dirigida a Gonzalo, en la que le pedía que si algo le pasaba, se asegurara de que cierta persona en Logroño no quedara desprotegida. La persona de Logroño era Carmen Suazo, y la instrucción incluía una suma de dinero y el nombre de un niño. Rodrigo no dijo nada de inmediato. Era joven y no sabía qué hacer con eso. Pero cuando Fernando murió en el accidente de 1994, fue a ver a Marisol. Le contó lo que había encontrado, y entre los dos, junto con el joven Esteban, que en ese momento tenía 13 años, decidieron que había algo que debía hacerse. Fernando había dejado dinero en distintas formas. La constructora se había liquidado, pero había activos. Había seguros de vida. Había propiedades. La mayor parte pasó legalmente a Dolores y a Marisol como herederas reconocidas. Pero Rodrigo, con la habilidad de alguien que había crecido viendo cómo funciona el dinero desde adentro de una notaría
identificó una parte que podía separarse sin afectar a la herencia principal. La propuesta fue de él: crear un fondo, separar una cantidad que creciera sola durante el tiempo que fuera necesario. Que ese fondo tuviera como beneficiarios a las personas que, de una manera u otra, habían pagado el precio del secreto de Fernando. Marisol, que había crecido sabiendo una verdad que no podía decir. Esteban, que había crecido sin conocer su origen. Y cuando Esteban se casara con alguien, esa persona también, porque Esteban lo había decidido así cuando cumplió 25 años y vio el documento por primera vez. Me quedé muy quieta cuando Gonzalo dijo esto. Esteban me había añadido al fondo antes de casarse conmigo. Antes de conocerme, quizás, porque el documento de la notaría indicaba que la cláusula del cónyuge había sido incluida en la primera redacción del fondo. Como si él hubiera sabido desde el principio que cuando se casara, la persona que eligiera merecía ser parte de esto, o como si hubiera querido que quien estuviera a su lado al final tuviera algo propio que nunca dependiera de él. Le pregunté a Gonzalo por qué las transferencias mensuales. ¿Por qué los $1,300 cada mes durante 17 años? ¿Por qué esa estructura que parecía el pago de una deuda? Gonzalo dijo que fue idea de Esteban, que él había insistido en que la aportación al fondo debía ser sistemática para que el fondo creciera, pero que no quería que yo supiera que era un fondo. Quería que pareciera una obligación que se cerraba con el tiempo, para que cuando llegara el momento, la revelación tuviera el peso correcto, para que yo llegara al banco buscando el cierre de una deuda y encontrara algo completamente distinto. Quería que el final fuera un descubrimiento, no una entrega. Miré a Marisol. Le pregunté si ella había estado de acuerdo con eso, si había estado de acuerdo con que yo viviera 17 años sin saber nada. Marisol me miró a los ojos y dijo que no, que ella había discutido con Esteban varias veces por eso, que le parecía injusto conmigo, que una mujer tenía derecho a saber en qué ponía su dinero, pero que Esteban era terco como los Montiel cuando estaba convencido de algo, y que estaba convencido de que yo lo entendería cuando llegara el momento. Le pregunté si ella creía que tenía razón. Hizo una pausa larga. Luego dijo: «Creo que te conocía mejor de lo que tú sabes que te conocía». No supe qué responder a eso. Todavía no sé qué responder. La reunión duró 5 horas en total. Cuando salimos a la calle de Salamanca ya era de noche. Noa y yo caminamos hasta un bar pequeño de la siguiente calle y pedimos agua y algo de comer, aunque ninguna de las dos tenía apetito. Noa tenía el blog lleno de notas. Yo no había escrito nada. Lo había guardado todo adentro, en ese lugar donde guardo las cosas cuando son demasiado grandes para organizarlas de inmediato. Me preguntó qué sentía. Le dije que sentía muchas cosas al mismo tiempo y que todavía no sabía cuál era la principal. Me preguntó si estaba enfadada con su padre. Le dije que no, que si estaba algo era confundida, que el enfado requería certeza de que algo estuvo mal, y yo todavía no tenía esa certeza, que Esteban había tomado decisiones que yo no habría tomado, pero que las había tomado con una lógica que no era completamente absurda, que me había protegido de una historia que no era mía para cargar, y que al mismo tiempo me había hecho partícipe de ella de la única manera que él podía. Lo que no le dije a Noa, porque todavía no estaba lista para decirlo, era que también sentía algo parecido al orgullo. No el orgullo sencillo de haber cumplido. Algo más complicado. El orgullo de ser la persona en quien Esteban había confiado. De haber sido elegida, no solo como esposa, sino como la persona que llegaría hasta el final. Y haber llegado. Pero antes de sentir eso con claridad, todavía me faltaba la parte más difícil. La parte que nadie me había explicado todavía. La parte que Rodrigo Alcántara, sentado al otro lado de la mesa durante 5 horas con los brazos cruzados y sin decir casi nada, había guardado para sí. Al día siguiente, antes de tomar el tren de vuelta, quedé con Rodrigo solo, sin Noa, sin Marisol, sin Gonzalo. Nos sentamos en una cafetería pequeña cerca de Retiro y pedimos café. Rodrigo era un hombre que hablaba poco y miraba mucho.
Me estudiaba desde el otro lado de la mesa con la expresión de alguien que está evaluando si puede confiar. Le dije que tenía una pregunta que no me había atrevido a hacer el día anterior. Me dijo que preguntara. Le pregunté por qué él era beneficiario del fondo. Los otros tres tenían una razón evidente. Marisol era hija de Fernando. Esteban era hijo de Fernando. Yo era la esposa de Esteban. Pero Rodrigo era el hijo del abogado de la familia. ¿Qué lo vinculaba al fondo? ¿Qué había pagado él? Rodrigo tomó su café. Lo dejó en la taza. Me miró. Dijo: porque el accidente de Fernando no fue un accidente. El mundo se detuvo otra vez. Le pedí que repitiera lo que había dicho. Dijo que en el año 1994, cuando Fernando murió en esa carretera de Logroño, había circunstancias que no cuadraban. Que él, con 21 años y recién incorporado al despacho de su padre, había revisado los documentos del seguro y había encontrado algo que su padre no había visto o no había querido ver. Que había una persona que tenía razones económicas muy concretas para que Fernando muriera en ese momento. Que esa persona era un socio de la constructora que había falsificado documentos para apropiarse de activos de la empresa en los meses previos al accidente. Que Rodrigo había llevado esa información a su padre, y su padre había tomado la decisión de no ir a la policía. Le pregunté por qué. Dijo que porque la prueba no era lo bastante sólida para una condena. Que el socio era un hombre con conexiones políticas en La Rioja de esa época. Que su padre había calculado que una denuncia sin pruebas suficientes destruiría a la familia Montiel sin llevar a nadie a la cárcel. Y que en cambio había decidido proteger el dinero que quedaba, construir el fondo y asegurarse de que las personas que Fernando había dejado en el mundo estuvieran cubiertas. Le pregunté qué había pasado con el socio. Rodrigo dijo que había muerto en el año 2007, de vejez, sin haber respondido por nada. Vi en sus ojos algo que no era exactamente dolor, y no era exactamente rabia. Era la resignación de alguien que ha tenido que vivir con una injusticia durante 30 años, y ha aprendido a cargar con ella, porque no había otra opción. Le pregunté si era eso lo que lo vinculaba al fondo, saber algo que nadie más sabía. Me dijo que sí, que su padre, Gonzalo, había incluido a Rodrigo en el fondo, porque cargar con ese secreto tenía un precio. Y porque el precio debía ser reconocido de alguna manera. ¿Cuántos secretos había en esa historia? ¿Cuántas capas? ¿Cuántas personas que habían guardado cosas por razones que creían correctas y que habían pagado por ello de maneras distintas? Tomé mi café. Ya estaba frío. Le pregunté a Rodrigo qué pensaba que debíamos hacer ahora, con el fondo, con el dinero, con la decisión que nos tocaba tomar a los 4. Me dijo que no lo sabía, que esa era la pregunta que llevaba 30 años esperando que llegara el momento de hacerse, y que ahora que el momento había llegado, no tenía una respuesta clara. Le dije que yo tampoco, pero que estaba dispuesta a encontrarla. Hay momentos en la vida en que el problema más urgente no es el que parece más grande. Yo tenía $148 millones vinculados a mi nombre en un fondo patrimonial, y sin embargo el problema más urgente de esas semanas no era el dinero. El problema más urgente era una mujer llamada Dolores Serrano. Dolores Serrano era la viuda de Fernando Montiel, la madre de Marisol. Tenía 79 años y vivía en Logroño en el piso donde había criado a su hija. Y no sabía nada del fondo. Cuando Marisol me lo explicó, en una llamada telefónica 2 días después de la reunión en Madrid, lo dijo con esa voz cansada que tenía para todo lo que venía de esa historia. Su madre no sabía que el fondo existía. Gonzalo Alcántara había gestionado la constitución del fondo sin decírselo porque había acordado con Fernando, antes de que Fernando muriera, que ciertas cosas quedarían separadas de la herencia oficial. Dolores había recibido su parte de la herencia sin problema. No había litigios. No había nada irregular en lo que ella sabía. Pero si ahora el fondo se resolvía y los 4 beneficiarios accedían a sus participaciones, el dinero haría ruido. El dinero siempre hace ruido, y cuando el ruido llegara a Logroño, Dolores lo escucharía. Y entonces Dolores sabría que su marido había guardado una cantidad muy significativa fuera de la herencia que ella había recibido. Y eso podría interpretarse de muchas maneras,
ninguna de ellas tranquila. Antes de seguir con esto, necesito hacer una pausa porque llegamos al momento que más me costó de todo este proceso. No fue el descubrimiento del dinero. No fue enterarme de quién era Fernando. Fue darme cuenta de que tomar una decisión correcta para 4 personas podía significar hacer daño a una quinta que no tenía nada que ver. Y eso me quitó el sueño durante semanas. Así que si sigues ahí conmigo ahorita, deja un comentario y cuéntame. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Le habrías dicho la verdad a Dolores? ¿O habrías protegido lo que quedaba de su paz? Ponlo ahí abajo que los leo todos. Dale like si esta historia te está haciendo pensar. Suscríbete si quieres saber cómo lo resolví, porque no fue de la manera que crees. Hay una historia nueva aquí cada día. Ahora sigo. La pregunta de Dolores nos ocupó a los 4 durante casi 3 semanas de llamadas, mensajes y 2 reuniones más, una en Santiago y otra en Logroño. Fue en esas reuniones donde Marisol, Rodrigo, Noa y yo nos fuimos conociendo de verdad. No como beneficiarios de un fondo, sino como personas con una historia común que ninguno había elegido pero que todos estaban cargando. Marisol resultó ser una mujer de una honestidad que a veces cortaba. Decía lo que pensaba sin rodeos pero sin crueldad, que es una combinación difícil de encontrar. Tenía el humor seco de alguien que ha aprendido a sobrevivir con ironía. Me habló de su infancia sabiendo el secreto de su madre, de crecer con esa doble conciencia de la chica que sonríe en las fotos de familia y que por dentro carga con algo que nadie más ve. Me habló de la primera vez que vio a Esteban de lejos, antes de acercarse a hablarle, y de cómo le temblaron las manos porque en su cara veía a su padre de joven, y eso era demasiado para procesar. Le pregunté si alguna vez había querido contármelo a mí, durante los 20 años de matrimonio, si alguna vez había pensado en llamarme y decirme que era la cuñada de Esteban. Me dijo que sí, que había tenido mi número de teléfono durante 15 años sin haberlo usado nunca, que Esteban le había pedido que esperara, que cuando él no estuviera, ella podría contarme lo que quisiera, que era su promesa, que cuando Esteban murió, ella había querido llamarme de inmediato, pero que Gonzalo le había recordado que había un proceso, que había instrucciones, que debía esperarse el momento correcto, que ese momento correcto era el día en que yo fuera al banco. Le dije que entendía que había respetado la voluntad de su hermano, pero que me resultaba difícil no pensar en todo lo que nos habíamos perdido. 20 años, las Navidades, los cumpleaños, las conversaciones de madrugada que tienen las cuñadas cuando los maridos se han dormido. Toda esa vida que no habíamos tenido. Marisol me miró un momento y dijo: «Yo también pienso en eso. Todos los días desde que Esteban murió». Rodrigo era más difícil de conocer, no por maldad, sino por costumbre. Era un hombre que había aprendido desde niño que la discreción era un valor profesional y que lo había hecho extensivo a toda su vida. Pero en la reunión de Logroño, cuando estábamos los 4 sentados en la cocina del piso de Marisol con café en las manos, dijo algo que cambió mi manera de verlo. Dijo que llevaba 30 años pensando que haber callado lo del accidente de Fernando había sido un error, que su padre había actuado con buena intención, pero que proteger a los vivos a costa de la verdad tenía un precio que nadie había calculado del todo, que ese precio lo habían pagado entre todos, de maneras distintas, y que uno de los pagos había sido yo, que había vivido 17 años sin saber a dónde iba mi dinero. Le dije que no me culpara a mí sin haberme preguntado, que yo había elegido confiar en Esteban, que esa había sido mi decisión y no la de nadie más. Me miró sorprendido, como si no esperara que yo lo defendiera. Le dije que Esteban no era perfecto, que había guardado secretos que yo habría preferido saber, pero que los había guardado con una razón y con un amor que yo reconocía aunque me costara, que la diferencia entre un engaño y una protección a veces es muy pequeña y que solo quien la vive por dentro puede saber en cuál de los 2 lados está. Rodrigo asintió despacio y luego hizo algo que no esperaba. Me pidió perdón. No por lo que él había hecho, por lo que su padre había decidido.
por ser heredero de una historia que me había incluido sin mi consentimiento. Le dije que lo aceptaba, y lo decía en serio. La decisión sobre Dolores la tomamos juntos. Fue Noah quien propuso la solución y fue la correcta. No porque fuera perfecta, sino porque era la más honesta de las opciones imperfectas que teníamos. Iríamos a ver a Dolores. Los 4. Le contaríamos la existencia del fondo, no toda la historia de Fernando y Carmen, porque esa era una herida de 70 años que no tenía arreglo y que solo podía hacer daño, sino la existencia del fondo como un mecanismo que Fernando había creado para proteger a ciertas personas y que había madurado con el tiempo. Le diríamos que Dolores no perdía nada, porque lo que estaba en el fondo nunca había formado parte de lo que ella había recibido, que era dinero separado desde el principio, que la herencia de ella era completa e intacta. Marisol fue la que habló con su madre. Noah y yo esperamos en la sala mientras Marisol estuvo 40 minutos en la cocina con Dolores. No escuché lo que se dijeron. Solo escuché, una vez, el sonido del llanto de una mujer mayor. Y luego silencio. Y luego la voz tranquila de Marisol. Cuando Marisol salió tenía los ojos brillantes pero la mandíbula firme. Dijo que su madre lo había procesado, que había preguntado si Fernando había querido bien a esas personas, que Marisol le había dicho que sí, que entonces Dolores había dicho que si Fernando lo había querido así, ella no iba a deshacerlo. Me emocioné. No voy a disimularlo. Me emocioné porque Dolores Serrano, con 79 años y toda la razón del mundo para estar furiosa, había elegido la generosidad. Y eso me pareció el acto más grande de toda esa historia llena de actos grandes. El proceso legal para resolver el fondo llevó 11 meses. 11 meses de reuniones con Gonzalo, de documentos firmados, de evaluaciones fiscales, de consultas con el registro mercantil y con el SAT español y con los auditores que habían gestionado el fondo durante 30 años. Noah fue mi abogada en todo el proceso y fue implacable de la manera tranquila que son los abogados cuando conocen bien su trabajo. Durante esos 11 meses, aprendí más sobre finanzas, sobre fondos patrimoniales, sobre fiscalidad de herencias y sobre derecho de familia de lo que había aprendido en toda mi carrera de contable. Aprendí que el dinero tiene una arquitectura, que las fortunas no son solo números, sino estructuras construidas con decisiones y tiempo, y muchas veces también con secretos. Aprendí que el sistema legal puede ser tu aliado cuando tienes los documentos correctos y el abogado correcto, y la paciencia de quien sabe que la justicia es lenta, pero suele llegar. Aprendí también que 148 millones de dólares no son lo mismo cuando los recibes de golpe que cuando los construiste tú mismo. Los recibí. Son reales. Están en mi nombre y en el de Marisol y en el de Rodrigo, en las proporciones que determinaban los documentos originales del fondo. Pero no los siento míos de la manera en que siento mía la cocina de mi casa o la chaqueta que compré hace 3 inviernos. Son una responsabilidad más que una posesión. Y esa distinción me parece importante. Hubo una persona que intentó complicar el proceso. No voy a dar su nombre porque no merece el espacio. Era un primo de Fernando, un hombre de 60 y tantos años que vivía en Pamplona y que al enterarse de la existencia del fondo, presentó una reclamación alegando que como familiar directo de Fernando, tenía derechos sobre parte del patrimonio. Gonzalo desmontó esa reclamación en 3 semanas. Los documentos del fondo eran impecables. La Constitución era legalmente irreprochable. La participación de ese hombre en la herencia de Fernando había sido 0 porque Fernando había distribuido su patrimonio en vida y en muerte, de manera que no dejaba margen para reclamaciones adicionales. El juez que revisó el caso lo archivó sin llegar a audiencia. Fue el único obstáculo real que encontramos, y lo superamos sin demasiado daño. Lo que sí tuvo daño fue otra cosa, algo que no esperaba, y que fue quizás la parte más difícil de todo el proceso. Cuando la resolución del fondo se hizo pública, en el sentido en que estas cosas se hacen públicas a través de los registros obligatorios, llegaron las preguntas, de conocidos, de familiares lejanos,
de personas de Santiago y de Logroño que habían escuchado algo y querían saber más, de personas que de repente recordaban que habían sido muy amigos de Esteban o de mi familia y que quizás podían ayudarme con lo que estaba pasando. No hubo ningún ataque frontal, nada que pudiera llamarse acoso o amenaza, pero sí hubo esa cosa más sutil y más agotadora, que es el interés no pedido de la gente cuando saben que hay dinero cerca. Las llamadas que empezaban con ¿cómo estás? Y terminaban en si necesitas algún consejo de inversión. Los mensajes de familiares que no habían escrito en años, preguntando si estaba bien. La sensación constante de ser observada de una manera nueva. Eso fue lo que más me costó. No el proceso legal, no la historia de Fernando, no los secretos de Esteban, sino aprender a navegar la manera en que el dinero cambia la manera en que la gente te mira. Decidí 3 cosas en ese periodo que han definido todo lo que vino después. La primera fue quedarme en la misma casa, el piso de Santiago donde vivimos Esteban y yo, donde Noah creció, donde están las marcas de los años en las paredes y el suelo de madera que cruje en 3 sitios concretos y la cocina que nunca reformamos. No porque no pudiera permitirme otra cosa, sino porque esa casa era mía de verdad, y lo nuevo, el dinero, todavía no lo era. La segunda fue seguir trabajando. No a la misma escala de antes, que era pequeña y a veces agotadora. Pero seguir siendo contable. Seguir teniendo clientes. Seguir siendo la mujer que entiende los números porque los ha contado desde niña. Ese era mi lugar en el mundo y el dinero no tenía por qué quitármelo. La tercera fue hablar con Marisol cada semana. No de negocios, no del fondo. Solo hablar, conocernos, recuperar los años que no habíamos tenido. Hacerlo despacio, sin prisa, como se construyen las cosas que importan. Ese fue el verdadero trabajo de esos 11 meses. No resolver el fondo. Resolver lo que quedaba después del fondo. Un jueves por la tarde, 3 meses antes de que el proceso terminara, Marisol vino a Santiago. Fue la primera vez que pisó mi casa. Yo la estaba esperando con café y con las fotos de Esteban sobre la mesa. Habíamos hablado de hacerlo y lo habíamos ido aplazando porque ninguna de las dos sabía bien cómo iba a ser. Entró, miró el piso, miró las fotos. Se quedó parada delante de la más grande, la de la boda, donde Esteban sale riendo de una manera que pocas fotos capturan, y estuvo callada un rato. Luego dijo que tenía esa misma manera de reír, que cuando era pequeño la hacía reír con ese ruido de sorpresa al final, esa cosa que los Montiel hacían cuando algo les parecía genuinamente gracioso. No supe si llorar o reír yo también. Hice las 2 cosas a la vez. ¿Qué es lo que pasa cuando 2 emociones llegan al mismo tiempo y ninguna puede esperar? Marisol me abrazó. No era un abrazo de conocidas recientes. Era el abrazo de alguien que lleva mucho tiempo queriendo hacerlo y que por fin ha encontrado el momento. Le dije que ojalá Esteban pudiera vernos. Me dijo que creía que sí podía, que Esteban era el tipo de persona que organizaba las cosas con suficiente anticipación como para no perderse el final. Tuve que reírme de nuevo, porque tenía razón. 2 semanas antes de la resolución definitiva del fondo, volví al banco. No al BBVA del centro de Santiago, sino a la sucursal de Logroño donde Fernando había tenido sus cuentas en los años 90. No tenía ninguna razón práctica para ir. Era un gesto, una manera de cerrar un círculo. Me planté en la puerta un momento antes de entrar. Era un edificio nuevo, completamente renovado, sin nada que quedara del banco de los años 90. Pero el suelo era el mismo, la piedra vieja bajo la renovación, y eso me pareció suficiente. Entré, saqué mi número, esperé mi turno. Cuando me llamaron, pedí un extracto de mis movimientos del último año. El cajero me lo entregó. Lo doblé sin mirarlo. Lo guardé en el bolso. Salí a la calle de Logroño con el sol de la tarde dando en las fachadas. Pensé en Fernando, que había muerto en esa carretera con más secretos que respuestas. Pensé en Carmen, que había criado a Esteban sola con la verdad guardada en el pecho. Pensé en Dolores,
que había elegido la generosidad cuando nadie habría podido culparla por elegir el rencor. Pensé en Marisol, que había buscado a su hermano con 16 años, y lo había encontrado, y lo había guardado durante 30 años como el tesoro más extraño del mundo. Y pensé en Esteban, en ese hombre que me había amado de una manera que incluía secretos que no era capaz de contarme, pero también una confianza que era más grande que cualquier secreto, que me había añadido a un fondo cuando todavía no me conocía porque ya sabía que la persona que eligiera iba a merecer estar ahí, que había calculado el día y el momento en que yo llegaría al banco y había dejado preparado un sobre con mi nombre en caligrafía perfecta, que me había conocido mejor de lo que yo creía que me conocía. Han pasado 14 meses desde aquella mañana en el banco. 14 meses desde que una chica con pendientes de aro grandes me pidió que esperara en una sala lateral, y mi vida cambió de forma tan silenciosa y tan completa que todavía hay días en que me despierto y tardo un momento en recordar que todo aquello fue real. Santiago de Compostela en octubre tiene una luz particular, no la luz de verano que llega fuerte y directa y que hace brillar la piedra de la catedral como si estuviera encendida por dentro. La luz de octubre es oblicua, suave, un poco melancólica de una manera que no es triste sino honesta. Es la luz que le corresponde a una ciudad que lleva siglos recibiendo gente que viene de lejos cargando cosas que no saben cómo soltar. Me gusta esa luz. Me he dado cuenta de que me gusta precisamente porque soy parte de esa ciudad. Porque yo también he cargado cosas, y también las he soltado aquí, en estas calles de piedra mojada con olor a mar y a incienso, y a pan reciente de las panaderías del barrio antiguo. Me levanto cada mañana a las 7. Caliento la cafetera, la italiana de aluminio que tengo desde el año 2004, y que Esteban quería cambiar por una de cápsulas, y yo nunca dejé. Sirvo el café en la taza grande que me trajo Noa de un viaje a Lisboa, la que tiene el dibujo de un azulejo en el exterior. Me siento en la silla de siempre, la que da a la ventana que mira al patio interior del edificio, donde hay una higuera que da higos pequeños y dulces en agosto. Y leo, o escribo, o simplemente me quedo ahí con el café en las manos mirando la luz que cambia entre las 7 y las 8 de la mañana, ese cambio lento que a veces parece que no va a llegar, y de pronto está ahí. Eso es lo que he ganado. No el dinero, que es real, y que administro con cuidado y con ayuda de personas en las que confío. Lo que he ganado es esto. El tiempo para estar en mi cocina a las 7 de la mañana sin tener que salir corriendo a ningún sitio, sin contar cada mes lo que queda después de pagar lo que hay que pagar, sin ese peso permanente en el pecho que da la escasez. No la pobreza absoluta, sino la escasez constante. El ajustarse siempre. El no poder soltar. Ese peso ya no está. Y algunos días noto su ausencia más que otras cosas. El fondo se resolvió hace 9 meses. La distribución fue exactamente la que establecían los documentos originales. Mi participación, sumada a la que heredé de Esteban, es la más grande de las 4. Marisol recibió la suya. Rodrigo recibió la suya, que era más pequeña pero que para él significaba el cierre de algo que había llevado encima desde los 21 años. Gonzalo Alcántara, el notario, no recibió nada económico porque su papel había sido siempre de gestión, y él lo había querido así. Pero cuando firmamos los últimos documentos y le di la mano para despedirme, vi en sus ojos algo que no era exactamente alivio, sino exactamente la cara de alguien que por fin puede dejar de sujetar algo muy pesado. No voy a decirte qué hice con el dinero en detalle porque eso no es lo más importante de esta historia. Lo más importante es lo que hice con la verdad. Pero sí te diré algunas cosas porque creo que importan. Pagué la hipoteca de Noa. No se lo dije de antemano. La llamé un martes por la mañana y le dije que fuera al banco a ver su cuenta. Me llamó llorando desde el aparcamiento del banco. Le dije que era de su padre también, que era la manera que él tenía de decirle que todo había servido para algo. Ella no dijo nada durante un rato. Solo respiraba al otro lado del teléfono. Y luego dijo que sí, que lo sabía, que su padre siempre había sido así de complicado y así de completo al mismo tiempo. Hice una donación a la Asociación de Mujeres Migrantes de Santiago, con la que llevo años colaborando como voluntaria, porque creo que el dinero que viene de una historia de personas que cargaron con más de lo que debían
tiene la obligación de ir hacia personas que cargan con más de lo que deben. No voy a decir la cantidad. No es relevante. Lo que es relevante es que lo hice sin que nadie me lo pidiera y sin esperar que nadie lo supiera. Eso me pareció correcto. Reformé el baño. Por fin. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has escuchado toda esta historia desde el principio hasta este punto, quiero que sepas que eso significa algo para mí. Que me hayas dado tu tiempo. Que te hayas quedado. Hay mucho ruido en el mundo, y elegiste quedarte con esta historia, con esta voz, con esta cocina gallega a las 7 de la mañana. Te lo agradezco de verdad. Ahora dime, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿En qué ciudad estás? ¿Qué hora es donde tú estás? Ponlo en los comentarios porque los leo todos, uno por uno. Y si esta historia te llegó de alguna manera, si te hizo pensar en algo de tu propia vida, en alguien en quien confías, o en alguien que te guardó un secreto, o en el dinero, y lo que significa, y lo que no significa, cuéntamelo. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día. Y puede que la de mañana sea la que alguien que quieres necesita escuchar. Ahora déjame contarte lo que pasó con las personas que más importan. Dolores Serrano vino a Santiago en la primavera. Fue Marisol quien me lo propuso, y yo dije que sí antes de que terminara de preguntarlo. Vino con Marisol en tren, un viernes por la tarde. Yo las esperé en la estación. Cuando las vi bajar al andén, Dolores apoyada levemente en el brazo de su hija, pequeña y de pelo completamente blanco, y con los ojos más vivos que he visto en mucho tiempo, sentí que el mundo estaba haciendo algo correcto aunque hubiera tardado 30 años en conseguirlo. Pasamos el fin de semana juntas. Les enseñé Santiago. Comimos en el mercado de abastos. Paseamos por la Alameda. Dolores me habló de Fernando con una franqueza que me sorprendió. Me dijo que había sido un hombre bueno con un punto ciego muy grande, que es lo que son muchos hombres buenos, y que ella había tenido que aprender a vivir con eso, sin que eso deshiciera lo que habían tenido. Me dijo que en 79 años había aprendido que la gente raramente es solo una cosa, que los que amamos son siempre más complicados de lo que queremos que sean, y que esa complicación, si se mira con paciencia, a veces resulta ser la parte más interesante. Le pregunté si alguna vez había pensado en Carmen Zuazo, en la mujer de Logroño. Me miró un momento. Luego dijo que sí, que había pensado en ella con rabia durante muchos años, y que en algún punto, no sabía exactamente cuándo, la rabia se había convertido en algo parecido a la compasión, que Carmen también había cargado con algo que no había pedido, que había criado sola a un hijo al que quería, que se había llevado los secretos a la tumba sin que nadie la reconociera por eso. Le dije que Esteban había sido un hombre bueno. Me dijo que lo sabía, que se notaba en la manera en que yo hablaba de él. Eso me llegó de una manera que no esperaba. Que fuera precisamente Dolores, la persona que tenía más razones para no querer saber nada de nada relacionado con esa historia, la que me dijera que se notaba que mi marido había sido un hombre bueno. Rodrigo y yo hablamos pocas veces después del cierre del proceso. No por mala relación, sino porque éramos personas de mundos distintos, y la historia que nos había unido era precisamente eso, una historia que ya había concluido. Pero un día, hace unos meses, me mandó un mensaje muy corto. Decía solo: encontré los documentos del accidente de Fernando. Hay cosas que quizás deberían saberse, aunque no cambien nada. ¿Quieres que te los mande? Le respondí que no, que los guardara, que si llegaba el momento en que esa verdad pudiera servir para algo, lo revisaríamos, pero que por ahora la historia ya tenía suficiente peso sin añadirle más capas. Me respondió con una sola palabra: entendido. Y eso fue todo. A veces la decisión más sabia es la de no abrir todas las puertas. No todas las verdades están listas para ser escuchadas. Y saber cuál es cuál, eso también es una forma de inteligencia. Noa viene a Santiago casi todos los fines de semana ahora, no porque yo se lo pida, sino porque ella quiere.
Dice que desde que pasó todo esto, siente que la casa tiene una presencia distinta. Que antes era la casa de los recuerdos de su padre, y ahora es también la casa de la historia de su padre, que no es lo mismo. Le pregunto si eso le parece bien o mal. Me dice que le parece verdadero, y que verdadero siempre es mejor que perfecto. Es hija de Esteban, ya lo he dicho. Esa manera de ir directa al centro de las cosas sin hacer ruido alrededor. Marisol y yo hablamos cada semana, como habíamos decidido. A veces es una llamada de 20 minutos. A veces son 2 horas. Hemos ido llenando el tiempo que no tuvimos con conversaciones que no tienen prisa. Me ha contado cosas de Esteban que yo no sabía. Cosas de cuando eran jóvenes. La vez que Esteban llegó en tren a Logroño sin avisar porque Marisol había tenido una semana muy mala y él lo sabía aunque nadie se lo había dicho. La vez que los dos se perdieron en un mercadillo de un pueblo de La Rioja, porque Esteban se había distraído mirando libros de segunda mano y Marisol se había ido sin darse cuenta, y ninguno de los dos tenía teléfono móvil todavía. La manera en que Esteban llamaba a Marisol cada año en su cumpleaños de marzo, exactamente a las 12 de la noche, sin fallar nunca, durante 30 años. 30 años de cumpleaños, 204 transferencias bancarias, un sobre con mis iniciales en caligrafía perfecta, todo ordenado, todo medido, todo dirigido hacia este punto. Hay días en que me enfado todavía. No lo voy a disimular porque sería mentira. Hay días en que me siento en esta cocina y pienso que Esteban me debía una conversación, que había una manera de contarme al menos parte de esto, sin que yo tuviera que esperar a que muriera para encontrarlo, que el secreto, por bien intencionado que fuera, tenía un precio que yo pagué sin saber que lo estaba pagando. Esos días, el café me sabe a otra cosa, y la luz de la mañana me parece más gris de lo que es. Pero luego pienso en lo que Dolores me dijo sobre la gente, que raramente somos solo una cosa, que los que amamos son más complicados de lo que queremos que sean, y que esa complicación, si se mira con paciencia, a veces resulta ser la parte más interesante. Esteban era un hombre que amaba profundamente y que tenía miedo profundamente. Miedo de que la historia de Fernando lo definiera. Miedo de que los secretos que no eran suyos pero que había heredado enturbiaran lo que había construido conmigo. Miedo de que yo no pudiera quererlo igual si sabía que era hijo de alguien que no existía en la historia oficial de su familia. Ese miedo no era racional, pero el miedo raramente lo es. Y los hombres más fuertes tienen miedos pequeños muy bien guardados. Lo que sé es que no hubo traición. Eso lo sé con certeza. No hubo engaño en el sentido de hacerme daño. Hubo protección torpe y excesiva y a veces ciega para lo que yo podría haber necesitado. Y entre la traición y la protección torpe hay una distancia muy grande. Una distancia que, si se recorre con honestidad, lleva a la comprensión, no al olvido, no a la aceptación ciega, sino a la comprensión real, que es la única que vale. Le perdoné. No en voz alta porque no había nadie a quien decírselo. Lo hice una mañana de invierno, en esta cocina, con el café en la mano y la luz gris de enero entrando por la ventana. No fue un momento dramático. Fue simplemente decidir no cargar con el peso del resentimiento. Dejarlo ir. Como se deja ir el humo del café, que estaba ahí y que ya no está, y que no hace falta perseguir. Me quedé con el amor. Con el hombre que llegaba antes a casa para tener la cena lista cuando yo estaba agotada. Con el hombre de las notas en el espejo del baño, con el hombre que calculó el día exacto en que yo iría al banco y dejó preparado un sobre con mi nombre. Con el hombre que añadió a su esposa a un fondo antes de conocerla, porque ya sabía que quien eligiera merecería estar ahí. Me quedé con ese hombre. Es suficiente. El sobre blanco está enmarcado en la pared del pasillo. La carta está adentro, en el sobre. Guardada pero presente. No lo puse ahí para mostrárselo a nadie. Lo puse ahí para mí, para verlo cada mañana cuando salgo de la cocina al pasillo. Para recordar que los finales a veces son principios que no sabíamos que estábamos esperando. Ahora quiero hablar contigo directamente.
Contigo que llevas toda esta historia conmigo desde el principio. Contigo que estás en tu ciudad, en tu hora, en tu vida, escuchando la mía. Hay algo que quiero que te lleves de todo esto. No el dinero, que es una circunstancia. No el fondo, ni los documentos, ni los abogados, ni los notarios. Lo que quiero que te lleves es esto. La gente que amas tiene historias que no conoces. No porque te mienta, sino porque hay cosas que son demasiado complicadas para encontrar la forma de decirlas. Cosas que vienen de antes de que tú llegaras. Cosas que protegen a terceros. Cosas que esperan el momento correcto que a veces nunca llega. Eso no significa que no te amen. A veces significa exactamente lo contrario. Y tú tienes historias que ellos no conocen. Por las mismas razones. La diferencia entre guardar un secreto por miedo y guardar un secreto por amor es muy fina. Y la única manera de saber en qué lado está el secreto que guardas es preguntarte si lo que proteges es a ti mismo o a otra persona. Esteban protegía a otras personas. A Marisol, que no había pedido nacer con ese secreto. A la memoria de Carmen, que había muerto sin poder contarlo. A la paz de Dolores, que no podía cambiar lo que había pasado. A mí, que habría cargado con una historia que no era mía si él me la hubiera dado demasiado pronto. ¿Que se equivocó en la manera? Sí. ¿Que había otras opciones? Probablemente. ¿Que lo hizo desde el amor? De eso no tengo ninguna duda. Y eso es lo que me enseñó esta historia. Que la intención no lo excusa todo, pero lo explica mucho. Que entender por qué alguien hizo lo que hizo no significa que tengas que estar de acuerdo. Que puedes estar enfadada y amorosa al mismo tiempo. Que puedes perdonar sin olvidar. Que puedes quedarte con lo que era real y soltar lo que era imperfecto. Que el amor de una persona puede ser más grande que sus miedos, aunque sus miedos hayan dado muchos problemas. También aprendí cosas prácticas. Cosas que te digo con la seriedad de alguien que lo aprendió de la manera difícil. Conoce tus finanzas, las tuyas, no las que te cuentan. Lee los extractos. Entiende a dónde va el dinero. No porque desconfíes de quien te quiere, sino porque esa información es tuya y tienes todo el derecho a tenerla. El dinero que sale de tu cuenta, aunque sea por razones que entiendes y aceptas, es tuyo. Saberlo no es deslealtad, es responsabilidad. Si alguien te pide que firmes algo, léelo antes de firmar. Si no lo entiendes, pregunta. Si quien te lo pide se molesta porque preguntas, eso mismo es una respuesta que debes considerar. Si muere alguien que amas y hay papeles que ordenar, busca tu propio abogado. No el abogado de la familia, no el abogado que conocía al difunto, no el abogado que recomienda a alguien que también podría tener intereses en el asunto. El tuyo. Alguien que trabaje para ti. Y guarda copias de todo. De los documentos importantes, de las escrituras, de los contratos, de los estados de cuenta que parezcan inusuales. Guárdalos en algún lugar que no sea solo digital y que no dependa de que alguien te los dé cuando los necesites. La información propia es la única que nadie te puede quitar. Y confía en tu instinto. Cuando algo no cuadra, cuando un número no encaja, cuando una pregunta no tiene respuesta clara, confía en esa sensación. No es paranoia. Es inteligencia que tu cuerpo procesa antes de que tu cabeza tenga las palabras. Yo tardé 17 años en llegar al banco a pedir una explicación. No porque fuera tonta, sino porque confiaba en un hombre que merecía esa confianza, aunque la historia fuera más complicada de lo que yo sabía. Pero si tú tienes una duda ahora mismo, si hay algo en tu vida que no te cuadra y que llevas tiempo sin preguntar, esta historia es para ti. Ve al banco, haz la pregunta, lee el documento, llama al abogado, llega hasta el final. No sé lo que vas a encontrar. Puede que encuentres algo sencillo y explicable. Puede que encuentres algo enorme y complicado. Puede que encuentres un sobre blanco con tu nombre en caligrafía perfecta y una carta de alguien que te conocía mejor de lo que tú creías. Pero cualquier cosa que encuentres, la vas a manejar,
porque llegaste hasta aquí. Y eso ya dice mucho de quién eres. Si te quedaste conmigo hasta este punto, si escuchaste esta historia desde el primer momento en el banco hasta este octubre de luz oblicua en Santiago, quiero pedirte una última cosa. Solo una. Deja un comentario con la palabra encontrada. Solo eso. Esa palabra. Porque solo quienes de verdad escucharon van a entender por qué esa palabra es la correcta. Porque eso es lo que soy ahora. Una mujer que fue al banco a cerrar algo y encontró algo que no buscaba. Una mujer que encontró a su cuñada y a su historia y a la familia que no sabía que tenía. Una mujer que encontró la confianza de un hombre muerto guardada en papel con sello de cera. Una mujer que se encontró a sí misma en el proceso de entender a otro. Encontrada. Escríbelo en los comentarios si llegaste hasta aquí. Y si esta historia le puede servir a alguien que conoces, compártela. No sabes quién en tu vida necesita escuchar que hay secretos que son protección. Que hay personas que te quieren de maneras que no terminan de entenderse hasta que el tiempo hace su trabajo. Que hay sobres blancos esperando el momento correcto. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Historias de mujeres reales que llegaron hasta el final. Que leyeron el documento. Que hicieron la pregunta. Que se quedaron en la sala aunque tuvieran miedo. Mañana hay otra. Y puede que sea la que alguien que quieres necesita escuchar. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Qué hora es? Cuéntamelo. Eso también importa. Gracias. De verdad. De todo corazón. Por quedarte. Por escuchar. Por darle a esta mujer gallega de 44 años con una cafetera italiana del año 2004 el regalo de ser escuchada. Cuídense mucho y lleguen hasta el final de sus propias historias, que siempre vale la pena llegar,